Ajá, la lección número 3, la importancia de los grupos pequeños. Ya hablamos un poco sobre los grupos pequeños anteriormente, pero ahora le vamos a dar un poco más énfasis en la importancia que tienen para la iglesia local, para la iglesia universal, para el individuo como tal. Entonces, como introducción, el grupo pequeño está constituido por una serie de lazos, relaciones consanguíneas, laborales y geográficas, y es lo que se le conoce en la palabra griega oikos, que viene siendo como comunidad, como un grupo. Nosotros lo vemos como un grupo pequeño, hay iglesias que le dicen células. Al final el sentido es eso, un grupo de personas donde hay comunión, donde hay confianza, eh, puede ser familiar. Nuestra familia, por ejemplo, con las personas con las que vivimos, formamos un oikos, un grupo pequeño, porque allí estamos juntos y estamos relacionándonos unos con otros, hay confianza. También en nuestro trabajo, ahí también tenemos bastantes personas con las cuales nosotros convivimos, hablamos, pasamos tiempo. De hecho, en el trabajo pasamos 8 horas, cosa que si ponemos a comparar el tiempo en el día, a veces como que pasamos más tiempo en el trabajo que con la familia, ¿verdad? Entonces, es otro grupo de personas en donde mantenemos cierta cercanía, un grupo pequeño. También en lo geográfico, pues nosotros nos sentimos identificados y formamos parte, por ejemplo, de nuestro país, El Salvador. Nos sentimos salvadoreños y tenemos ese sentido de pertenencia. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, el término de la familia se mantuvo con mucha importancia, o sea, era algo fundamental. Eh, los hijos eran vistos como, o sea, mientras más hijos tenían, era mucho mejor, había mucho más fuerza laboral, había más seguridad, más confianza, una familia estaba más segura. eh, Especialmente si habían varones, ¿verdad? Aunque también era muy necesario también las mujeres, obviamente, solo que en esos tiempos, en el Imperio Romano, como que había bastante machismo, por así decirlo, ¿verdad? Eh, pero igual, o sea, la familia era algo sumamente importante para los judíos en esa época, y igual para la época. Y definitivamente hoy también no podemos decir que no. Por esta razón, los misioneros cristianos se propusieron ganar a los hogares para la causa de Cristo. Fue uno de los ministerios fundamentales. No solamente el apóstol Pablo, por poner un ejemplo, iba a las sinagogas el día de reposo, el sábado, para poder evangelizar de alguna forma a los judíos, sino que también dedicaba tiempo para ir por las casas donde podía ser recibido. Inclusive personas le pedían al apóstol Pablo que pudieran quedarse en la casa de él, en la casa de las personas, porque era una forma de cómo expandir el reino, de cómo ganar más hogares para el reino, para que se sumaran el número de personas que habían de ser salvas. Entonces, es una estrategia que hoy en día también se aplica y no podemos dejar de lado. Desde el momento de la primera reunión del grupo de los 120 en el aposento alto, esto fue después de que Cristo murió, se presentó ante los discípulos más o menos por 40 días, más o menos, no recuerdo muy bien, pero ellos tuvieron una reunión de los 120 en el aposento alto, era como su cuartel general, se podría decir, para esperar la venida del Espíritu Santo, porque ese era el mandato que les había dado el Señor, de que tenían que esperar a que llegara el Consolador, el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 13. Quiero ver. Y entrando, perdón, y entrados, subieron al aposento alto, que era como una casa, era una casa de por sí, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Si se fijan, ahí estaban los 12 discípulos, aparte de un montón de otra gente, ¿verdad? Que se reunían ahí, pero estaban juntos, o sea, ellos, a pesar de que su maestro ya se había ido, les había dado indicaciones importantes que tenían que esperar a que llegara el Espíritu Santo,
y ya les había dado la gran comisión también de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y etcétera. Entonces, ellos por eso estaban reunidos en ese lugar, que era como una casa, se puede decir. Entonces, desde ese momento hasta la iglesia en la casa, por ejemplo, de Aquila y Priscila, y eso lo podemos ver en Hechos 18, 26, 1 Corintios 16, 19, Romanos 16, 5, se observa que la utilización del hogar fue fundamental para la proclamación de las buenas nuevas, o sea, el evangelio, y para numerosas actividades de la naciente iglesia. Acordémonos que estos son los fundamentos de la iglesia, por eso se le conoce como la iglesia primitiva. Realmente estas son las bases con las cuales ahora nosotros somos iglesia como tal, como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leer esos versículos de Hechos 18, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí podemos ver que tal vez el contexto no se entiende muy bien, pero aquí se está hablando de Apolos. Apolos era un personaje, un discípulo, se podría decir, que conocía al Señor Jesús, conocía el Evangelio y lo estaba predicando, pero no de manera muy exacta. O sea, habían cosas que todavía no comprendía muy bien. Entonces, Priscila y Aquila, que eran amigos prácticamente de Pablo, trabajaban en lo mismo, en hacer tiendas y pues estaban en sintonía. Pues ellos, cuando le oyeron, o sea, se dieron cuenta de que tal vez no conocía el evangelio completo, que le hacía falta algunos huecos, algunas cosas. Entonces le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces este es para ver un contexto de quiénes eran Priscila y Aquila, que eran esposos, eh, se puede decir, y ellos en conjunto pues habían sido edificados por la palabra, por medio de Pablo también, y en este caso estaban discipulando a Apolos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, ahí vemos que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, quienes acabamos de mencionarlos, ¿verdad? Con la iglesia que está en su casa. Ahí podemos ver ese detalle en esta epístola a los Corintios, de que ellos tenían una iglesia en su casa. O sea, acuérdense que la infraestructura, no, o sea, no tenían una iglesia, por así decirlo, dedicado a eso. Sí, a veces se reunían en el templo de Jerusalén, pero en muchas ocasiones les tocaba tener que ir a las casas para poder estar reunidos y poder ser una iglesia local como tal. Entonces, por eso es que las casas, la reunión de las casas fue sumamente importante. En este caso, la casa de Aquila y Priscila servía para reunirse, para hacer iglesia. Os saludan mucho en el Señor, menciona ahí. En Romanos capítulo 16, versículo 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Ahí menciona nuevamente que había una iglesia en su casa. Eh, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bien, entonces, entre las actividades que se desarrollan en las casas en ese tiempo y tomamos nosotros de base los fundamentos de la iglesia primitiva para nuestros tiempos, entre esas actividades tenemos primeramente la oración, que eso ya lo mencionamos a la introducción y pues es algo fundamental para los grupos pequeños. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 12, para tener un mejor contexto, desde el versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En este contexto, Pedro había sido encarcelado y fue liberado milagrosamente de la cárcel por medio de un ángel. Entonces, él había sido soltado, o sea, y él pensaba que estaba soñando, o sea, que estaba viendo alguna visión o algo, pero realmente pasó. Él salió de la cárcel. Eh, y por eso menciona que logró entender de que el ángel del Señor
que el Señor ha enviado su ángel, dice, y me ha librado de la mano de Herodes, o sea, de la cárcel. Y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Esta no es en sí María, la madre terrenal de Jesús, sino es otra María. Pero y ahí da el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea que este es el famoso Juan Marcos, que anduvo con Pablo y Pedro, perdón, Pablo y Bernabé, que hubo una controversia ahí de que él se regresó y Pablo lo tomó como que estaba, como que se acobardó, ¿verdad? Pero más adelante le ayudó para el ministerio. A él se le atribuye el Evangelio de Marcos porque lo escribió y estaba junto a Pedro bastante. En fin, eh, vemos aquí el detalle de que llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos. O sea, vemos nuevamente que ellos se habían reunido en una casa. Ellos estaban reuniéndose en casas y Pedro llegó ahí porque ahí estaban reunidos. Entonces, donde muchos estaban reunidos orando y estaban orando por él, por esa situación que estaba encarcelado. Y la oración aquí pudo mucho, si se fijan, porque fue liberado. Obviamente fue voluntad y por su soberanía de la soberanía de Dios, pues fue librado también porque tenía un propósito, tenía que seguir adelante como uno de los pilares de la iglesia primitiva. También en Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, bueno, acordémonos que Hechos se le conoce como Hechos de los Apóstoles. Realmente debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien guió a todos los apóstoles a hacer lo que hicieron, pero igual, o sea, estos son como los fundamentos, es como lo que pasó en la iglesia primitiva, el fundamento del cristianismo, cómo es el origen del cristianismo como tal. Entonces, por eso es que vamos a hacer bastante referencia a este libro. Y todos los días en el templo y por las casas, ahí se puede ver que ahí es donde se enfocaba esas reuniones, ese discipulado, ese evangelismo, esa oración, esas oraciones, ajá, como tal. Entonces, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí vemos esa función específica de enseñar y predicar a Jesucristo, que no es más que evangelizar y discipular, básicamente. Entonces, la oración fue un tema principal. Hospedaje y comunión. Hospedaje es como recibir a alguien en su hogar y pues ser hospitalario, o sea, darle lo que necesite. Eh, y la comunión, ya lo hemos hablado en una clase anterior, que trata sobre tener esos puntos en común, mantenernos firmes en esos puntos espirituales en común y estar unidos y colaborar unos con otros y tener tiempos para poder compartir entre nosotros. Entonces, esos son puntos importantes, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 5, 15. Para tener un mejor contexto, lo puse desde el 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos que esta hermana, Lidia, puso mucha atención y el Espíritu Santo le hizo que ella pudiera estar atenta a la palabra de lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Ahí vemos la hospitalidad que nace de un corazón agradecido, que nace de la llenura del Espíritu Santo. Y posad, dice. Y nos obligó a quedarnos, o sea, prácticamente casi obligados se sintieron, pero obviamente fue bien recibido porque ellos estaban prácticamente como nómadas, yendo de un lado hacia otro, no tenían un lugar fijo, por así decirlo, o sea, no tenían una casa así como tal, sino que ellos tenían que ser o sea, tendrían que depender de la hospitalidad de las personas. También en Hechos, capítulo 2, versículo 46.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahí vemos el templo, la figura del templo. Ellos eh, se reunían en el templo. Y esto de partiendo el pan, muchos teólogos estudiosos lo relacionan con la Santa Cena, con esa ordenanza que tenemos de poder partir el pan y tomar la copa del vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que por nosotros fue, fue sacrificado para salvación y vida eterna. Entonces ellos se reunían en las casas para poder eh, compartir y poder hacer esa ordenanza. Y también para mantener una comunión, porque ahí dicen como comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las formas de cómo uno tener comunión unos con otros y poder conocer mejor a las personas, poder compartir, estar hablando entre ellos, es en la comida. Creo que es un momento muy bueno que las familias generalmente lo toman en cuenta para poder reunirse en todos los miembros de la familia y poder conversar y compartir sobre las vivencias del día. Es algo muy bonito y esto lo hacía la iglesia primitiva, la comunión. La enseñanza es muy importante. También es una de las actividades que se desarrollan en los equipos o grupos pequeños. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 20, versículo 7. El título, subtítulo que tiene el texto es Visita de despedida de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, llámese domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí los teólogos asocian esto de partir el pan con la Santa Cena nuevamente. Pablo les enseñaba, y aquí vemos esa figura de que una de las razones por las cuales se reúnen, no solamente los grupos pequeños, sino la iglesia local, por así decirlo, es la enseñanza. Entonces, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, que ahí, o sea, fue bastante tiempo el que estuvo predicando el apóstol Pablo y obviamente lleno del Espíritu Santo se alargó, no había un protocolo que seguir, sino que él siguió la dirección del Espíritu Santo. Y bueno, y ahí pasa la historia de Tíquico, que se cayó, se murió, pero logró, bueno, resucitó prácticamente, revivió, revivió, fue vivificado y se incorporó con ellos. Pero el punto aquí es eso, de que estaban reunidos eh, en una casa, o sea, estaban reunidos y estaban siendo enseñados por el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí el apóstol Pablo también se está despidiendo, creo que era la iglesia de Filipos, se estaba despidiendo de los hermanos de Filipos y él está diciéndole que como nada fuese útil y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y a enseñaros públicamente y por las casas. O sea, él está diciendo y confirmándoles que él ha estado haciendo esa labor de enseñanza de forma pública en las sinagogas o así en las plazas o como también por las casas. O sea, de hecho en otra versión, me acuerdo en la nueva versión internacional, creo, decía casa por casa. O sea, esa labor de ir casa por casa, así como cuando a veces hacemos evangelismo, de esa forma también iba Pablo. Entonces la enseñanza es sumamente importante. El evangelismo definitivamente es algo importante para los grupos pequeños, son actividades que se desarrollan, lo podemos ver en Hechos capítulo 16 y para tener mejor contexto lo vamos a ver desde el versículo 27 al 32. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. El contexto es de que estaban presos Pablo y Bernabé, si no me equivoco, y estaban cantando himnos en la noche. Y bueno, y pasó algo, ¿verdad? Un terremoto o algo así, y fueron abiertas las puertas.
de la cárcel. Entonces el carcelero en esos tiempos eran muy bárbaros. Cuando había una falta eh, de un soldado romano, o sea, en este caso el carcelero, eh, iba a ser, o sea, lo que le correspondía por haber permitido la huida de los presos era la muerte. Entonces él prefirió, en lugar de tener esa pena y llevar ese proceso, se iba a matar, o sea, se iba a suicidar. Pero en el capítulo 28 dice, el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea que no se aprovecharon de esa situación, sino que permanecieron ahí y, eh, y impidieron de que este carcelero se matara. Entonces el versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ah, Silas era, yo pensaba que era Bernabé, pero no, de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos vieron, o sea, este soldado romano vio algo diferente en ellos y vio la sinceridad de ellos, la fortaleza, aún estando en cárcel, ellos cantando himnos, o sea, estaban bien. Y vio que realmente el Señor estaba con ellos, porque prácticamente las puertas fueron abiertas de las celdas, pero ellos, inclusive en esa situación, no se aprovecharon de eso, pues, para salir. Entonces tocaron el corazón del carcelero. Y entonces él algo había oído seguramente, pero tal vez no conocía el evangelio completamente. Por eso les preguntó qué debo hacer para ser salvo. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí como paréntesis hay personas que enseñan de que, o sea que si uno de la familia es creyente, toda su familia automáticamente será creyente, será salvo. Pero no es así, o sea, que hay un contexto, habría que leer bien toda la situación, o sea, obviamente nadie va a salvar a otro por mi salvación, o sea, no es así, o sea, no es que solo porque un miembro de la familia es salvo, todas las demás, aunque no sean creyentes, van a ser salvos, o sea, depende del corazón de cada quien, o sea, cada quien vela por sus, o sea, por su salvación hasta cierto punto. La salvación es del Señor, ¿verdad? Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no, pero igual, o sea, cada uno tiene su responsabilidad también y, y eso se respeta también. Entonces ellos dijeron, perdón, en el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí está la clave, o sea, esta frase de que serás salvo tú y tu casa, es en el contexto de que se les predicó la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, que todos los de su casa realmente oyeron la predicación de Pablo y Silas. Y la fe es por medio de oír la palabra, o sea, entonces de esa forma el Espíritu Santo entró en ellos y fueron parte, sumaron a el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, fueron salvos el carcelero y su casa. Entonces, el evangelismo definitivamente es sumamente importante para los grupos pequeños. Habíamos dicho en una clase anterior de que es necesario de que se sumen más personas y si no necesariamente de la iglesia, pues, o sea, si pueden ser personas externas, compañeros de trabajo, amigos, es mucho que mejor. Y así, por medio del grupo pequeño, se puede añadir más miembros a la iglesia como tal. Un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue el de la casa del romano Cornelio. Ya vimos un ejemplo anteriormente, ¿verdad? El del carcelero, pero también está el ejemplo de este señor Cornelio en Hechos capítulo 10, versículos del 23 al 44. Entonces lo vamos a leer para tener un mejor contexto. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Él en una visión, el Señor le dijo que iba a llegar una persona, no, que fuera a traer a Pedro, que iba a estar en la casa de Simón el curtidor, creo, no me acuerdo muy bien. La cosa es que le dio detalles para que lo fueran a traer. Y Pedro
tuvo una visión de que vio un lienzo que bajaba del cielo y con un montón de animales, que en esos animales habían animales impuros, y él, siendo un judío como tal, o sea, con todas esas leyes judías del antiguo pacto, le dijo el Señor, mata y come, y él dijo que ni nada inmundo había entrado en él, y le dijo que no llamara inmundo lo que él había limpiado. Tal vez no se refería literalmente al alimento, él más que todo se estaba refiriendo a que los gentiles también formaron, habían gentiles que eran parte del cuerpo de Cristo, y eso siempre ha sido en todas las épocas. Si no veamos la genealogía de Jesús, ahí podemos ver que estaba Ruth la Moabita, que fue prácticamente parte de la genealogía de Jesús. También estaba Raab, que era cananea, si no me equivoco, bueno, estaba en Jericó, que no era del pueblo de Israel. Y así podemos ver en la genealogía de Jesús muchos personajes que no eran propiamente israelitas. Entonces, sí, o sea, siempre ha habido siempre ha habido personas en el mundo, no del linaje propiamente de Israel, sino de otros pueblos que son salvos. Porque el Israel, existe el Israel espiritual, que son los hijos de Dios, que eso viene desde el Génesis, o sea, por ejemplo, entre Caín y Abel, pues ya sabemos quién es de Dios y quién no, ¿verdad? Caín mató a Abel. Abel es hijo de Dios y Caín es hijo del diablo, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, se mantiene, o sea, tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Que no es algo nuevo lo que se le presentaba en visión a Pedro. Entonces, en ese contexto, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No se quería quedar él solito con esta revelación que iba a recibir por parte de Pedro, sino que quería que todos sus amigos y parientes pudieran ser parte de esta situación que era sumamente importante porque fue una visión y todo cuadró, o sea, todo fue milagroso, cómo se dio la situación. Entonces, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrando a sus pies, adoró. Y obviamente esto no estuvo bien, pero él, o sea, estamos hablando de una persona nueva, ¿verdad? En las cosas del Señor y pues casi no sabía nada prácticamente. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, ellos respetaban la ley y la ley había sido interpretada así. En los tiempos del pueblo de Israel, ellos no fueron mandados a predicar o a unir más pueblos a Israel. Si se fijan, el mandato fue diferente, o sea, prácticamente de expulsar a los cananeos. No hubo como un mandato de evangelización como tal, sino ellos iban a ser ejemplo para todas las naciones, para que esas naciones pudieran llegar hacia donde ellos. Pero sabemos que Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Ellos fueron rebeldes a Dios y prácticamente hubo un divorcio, o sea, no cumplieron el pacto, o sea, se dio esa situación, pero porque había un sentido del pueblo de Israel iban a ser el Mesías, el cual desde Génesis 3:15 ya estaba profetizado que era el verdadero Israel, la vid verdadera, dice la palabra. Entonces, de ahí surgió el Mesías y ahí tenemos nosotros la entrada para poder ser partes del cuerpo de Dios, o sea, ser hijos de Dios. Eh, bueno, continuando. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, dice. Por lo cual, al ser llamado, esto por medio de la visión que tuvo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía preguntando el Pedro. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, a las 3 de la tarde más o menos, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí podemos ver que las obras que uno hace de alguna forma también es de agrado a Dios y la oración también. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, lo que les mencionaba, junto al mar,
y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí podemos ver algo fundamental de ese sentir de Dios. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esa pared intermedia que había entre el pueblo de Israel y los gentiles ya fue destruida, o sea, prácticamente somos un solo pueblo y ahí pues ya no hay judío ni griego, ahí estamos todos los hijos de Dios, obviamente no toda la humanidad, pero sí todos los hijos de Dios, los elegidos para salvación, pues somos uno en Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, de arrepentimiento era, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí le está presentando el Evangelio, está predicándole el Evangelio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahí podemos ver prácticamente el Evangelio resumido, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí estamos viendo la presentación de las buenas nuevas de salvación, resumidamente por el apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y con eso ratificaba, o sea, para que no hubiera dudas, el Señor pues derramó el Espíritu Santo sobre ellos, siendo gentiles, abriéndole los ojos a Pedro de que Dios no hace excepción de personas y que el pueblo, los hijos de Dios, no todo el que se dice ser linaje de Israel es Israel, dice la palabra, ¿verdad? Sino que es Israel el que lo es en el interior, o sea, por elección de Dios también. Entonces, el eslabón vital para el esparcimiento del evangelio por el resto del mundo en la época del Imperio Romano, Cornelio y su familia vienen a ser los primeros gentiles convertidos, según el registro bíblico. Para mayor asombro, bueno, del Nuevo Testamento se puede decir, ¿verdad? Para mayor asombro de Pedro, también receptores del don del Espíritu Santo, con lo cual se sellaba la obra de Dios entre los gentiles. Permítanme, solo quiero ver. Sí, estamos bien con la hora. Las reuniones en las casas fueron un instrumento fundamental de la iglesia neotestamentaria. Por ejemplo, lo vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior sobre la comunión. Estaban unánimes reunidos, estaban siendo enseñados por medio de los principios, el conjunto de principios y de la palabra de los apóstoles. Estaban en comunión, partiendo el pan, participando de la ordenanza de la Santa Cena y orando. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque esa era prácticamente la autentificación de que ellos eran apóstoles, las señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Definitivamente, las casas fueron fundamental para la expansión del reino, el ir predicando de casa en casa, el tener esa comunión unos con otros.
La utilización de los hogares fue uno de los métodos más importantes para la extensión del Evangelio en la antigüedad, ya que debido a la tradición judía y romana, el hogar era un ente fundamental. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. El empuje básico del evangelismo del Nuevo Testamento no fue la evangelización individual, tampoco la de las masas, ni a los niños. Si bien son estrategias que se pudieron dar en un caso específico, por ejemplo, Felipe llegó donde el, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que iba como en una carroza que iba para Etiopía, y que era, bueno, El de Candace, ajá, ajá, el eunuco. etíope. Exacto, exacto, cabal. Esa fue una evangelización individual, ¿verdad? Y también estuvo la evangelización de masas. Por ejemplo, cuando Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, empezó a dar el primer discurso. Ahí se sumaron como 3,000, dice la palabra. Ni a niños, ahí tal vez no tenemos un registro en el Nuevo Testamento en niños, pero seguramente había de alguna forma Timoteo, por ejemplo, fue enseñado por su madre y su abuela, Eunice, ¿verdad? Ajá. Entonces, vemos que sí son estrategias de evangelización, pero el empuje más fuerte del evangelismo eh, fue más que todo en eso de los grupos pequeños. El patrón normativo de evangelización en la primitiva iglesia fue el evangelismo a través del hogar familiar, o sea, entrar en ese oikos, en esa comunidad llamada familia. Entonces, los grupos pequeños, en los contextos urbanos donde los grupos pequeños cobran fuerza, el único evangelismo adecuado es el relacional. Si bien también existe las familias, obviamente el padre o el líder, la cabeza de cada hogar, debe velar también por la dirección espiritual de su familia. En un contexto de nuestra iglesia, como iglesia local, también debemos de fomentar los grupos pequeños para que eh, ese evangelismo se desarrolle de la mejor manera y cada uno de los miembros de ese grupo pequeño puedan ser edificados también. Entonces, los creyentes ministran a sus propios mundos de relaciones, familiares, geográficos, recreativos, vocacionales, ministeriales, de apoyo mutuo, entre otros. No se puede definir un solo tipo de célula y una congregación debe de estar preparada para ver muchas variedades y aceptarlas en su funcionamiento y operación. Por eso es que nuestra iglesia tiene una gran cantidad de grupos. Están los grupos de matrimonios, están los grupos de hombres, están los grupos de mujeres. Entiendo que también los muchachos, los jóvenes tienen sus ágapes y en fin, hay grupos pequeños conformados en la iglesia que hay de todo tipo, pues, o sea, tanto por un sentido de edades, por un rango de edades, como también por su situación o estado familiar, por ejemplo, si están casados, solteros, ajá, o también por, no sé, o sea, hay de diferentes tipos y la iglesia tiene que estar pendiente de poder dar esa apertura, de poder conformar ese tipo de grupos. Obviamente no nos vamos a salir de lo, o sea, de lo que está permitido en la palabra, o sea, si es algo bíblico y está bien, o sea, totalmente permitido. Un grupo pequeño entonces está abierto y enfocado hacia la evangelización, discipulado y al apacentamiento de la grey. Esas son como pilares fundamentales del grupo pequeño. Ya vamos a ver otros más adelante. Tiene como sitio de reunión un hogar de familia, o sea, una casa como tal. Ahí se reúnen los hermanos para poder compartir. Está formado por un grupo de hermanos que se reúnen cada semana para edificarse los unos a los otros y extender el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Esto es básicamente lo que se hace en los grupos pequeños actualmente en nuestra iglesia. Y vamos a ver que esto también tiene que ver
con la Biblia, y eso ya lo vimos en Hechos capítulo 2 versículo 42, ya lo leímos solo para recordarlo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros todavía tenemos la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Prácticamente los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o supervisados directamente por los apóstoles. Entonces, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son grupos de hermanos con integridad y armónicamente balanceadas que buscan, y aquí vamos a ver algunas de las cosas que se pretende lograr con los grupos pequeños. Amar a Jesucristo con amor inalterable. Y por poner un ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ese amor por nuestro Señor Jesús debe ser fijo, firme, y cómo no, si Él, por la fe en Él es que nosotros podemos ser salvos, no por nuestras obras, sino por la obra de Él. Por eso la salvación es por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente nuestro amor, nuestro agradecimiento y nuestro estilo de vida tiene que ser con base al agradecimiento y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Extender el evangelio de Jesucristo, ganar almas, único medio de salvación para el ser humano. Bueno, aquí en Juan capítulo 3, 7, versículo 38, yo no estoy seguro si hubo un error, pero creo que verle el sentido a esto. Desde el versículo 38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí el Señor está relacionando una escritura del Antiguo Testamento en donde da una explicación que tal vez uno no lo lograba comprender al leerlo así, el Antiguo Testamento como tal, de que de su interior correrán ríos de agua viva, y esa agua, que era esa agua. Entonces aquí vemos la explicación que esa agua representa a el Espíritu Santo como tal, que iba a ser recibido por los creyentes. Entonces ya en nuestros corazones ya está escrito la ley del Señor, o sea, porque el Espíritu Santo es el que nos va corrigiendo y santificando de una forma progresiva a medida que estamos nosotros en el camino de la vida hasta llegar al tiempo que nos toque, ¿verdad? Pero siempre con la dirección del Espíritu Santo vamos, eh, somos transformados de gloria en gloria hasta la venida del Señor Jesús para que podamos ser como Él. Entonces, es una forma de cómo se extiende el Evangelio por medio del Espíritu Santo, que es quien está preparando los corazones de las personas y se van sumando cada vez más a la grey del Señor. Estar plenamente convencidos de que hemos sido llamados y que nuestra responsabilidad es hacer discípulos, y eso está en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ya es muy sabido por todos. Voy a iniciar desde el 18 porque es muy importante también el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí es lo fundamental, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, y no es de que Jesús no tuviera esa potestad en el cielo y en la tierra antes. Sí, él tenía toda esa potestad, toda esa soberanía porque es Dios como segunda persona de la Trinidad. Pero como Mesías, como él vino, se encarnó y tomó el papel del Mesías, que y hizo la obra que correspondía para la salvación de nosotros por medio de la fe en él. Entonces, como Mesías, a él le fue dada toda potestad, dado en el cielo y en la tierra. Entonces, con base en esa potestad, esa autoridad que él tiene, concluye, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un imperativo, algo que tenemos que hacer, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente tenemos que empezar desde adentro hacia afuera, pero tenemos que tomar en cuenta todos esos enfoques también. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que sea el bautizo
un requisito de salvación, pero sí es un paso de obediencia que todo cristiano debería pasar, pues, o sea, no es que sea obligatorio, pues, o sea, por ejemplo, el que estaba a la par de la cruz el ladrón que estaba a la par de Jesús en la cruz, él no se bautizó, o sea, prácticamente no hizo nada, y si estaba crucificado era, dice la palabra que era ladrón, era por algo, ¿verdad? O sea, fue una mala persona quizás en su vida como tal, pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? O sea, obviamente él se arrepintió, él sabía, o sea, vio se- su situación y aceptó de que él estaba ahí pagando el precio por por su mala vida, por lo que hizo, pero confesó de que Jesús no había hecho nada malo y todavía le dijo que se acordara cuando viniera en su reino, porque él tenía esa fe en él, que él era quien decía ser. Entonces por eso es que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Y, y bueno, y ahí nos da eh, mucha esperanza a nosotros, ¿verdad? De que eh, independientemente de las obras o cómo hayamos vivido, pues por medio de la fe en Jesús, pues tenemos acceso a esa salvación. Y, y ese otro detalle, ¿verdad? Que nosotros eh, cuando morimos, pues vamos a la presencia de nuestro Señor Jesús inmediatamente, ¿verdad? Porque ahí le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero bueno, o sea, ese era el punto que quería mencionar, de que el bautizo no es en sí un requisito de salvación, pero sí es un paso de obediencia que deberíamos de todos seguir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y que es eso de enseñar sino el discipulado? El poder llevar de la mano al nuevo creyente para que pueda aprender y conocer más sobre la palabra de Dios, sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo, de lo que dice la palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, y esto es un gran consuelo que tenemos, que nosotros, a pesar de las cosas feas que podemos vivir en este mundo, tenemos que tener presente esta promesa, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el grupo pequeño busca desarrollar los dones espirituales con lo cual se edifica la iglesia. Estos dones espirituales los vamos a ver con más detalles en otro tema, en otra lección, pero definitivamente son dados por el Espíritu Santo. No son los mismos para todas las personas. Hay una denominación de iglesias, creo, no son todos los pentecostales, es un tipo de iglesia pentecostal, creo que son neopentecostales, no me recuerdo, pero ellos dicen de que la llenura del Espíritu se asocia o se puede ver claramente cuando el creyente habla en lenguas. O sea, entonces se le pone esa carga, ese estrés al creyente de que tiene que hablar en lenguas, porque si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo. Entonces le ponen ese estrés y no necesariamente es así. O sea, los dones espirituales eh, sirven para edificar la iglesia y no todos los dones espirituales son extraordinarios. Por ejemplo, hay dones de servir, por ejemplo. Hay personas que sirven muy así, muy dados, son muy dados al servicio, a poder ser atentos con las personas. Está el don de presidir también, de poder liderar. Es una característica que no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Y así hay dones espirituales diferentes en la iglesia y no todos tenemos los mismos dones. Y estos fueron hechos para la edificación de la iglesia, o sea, de los miembros de la iglesia. O sea, podemos ser confortados, consolados por medio de alguien que tiene ese don y así, ¿verdad? O sea, es con el fin de edificarnos unos a otros. Y el grupo pequeño lo que busca es desarrollar esos dones, que los hermanos puedan identificarlo, eh, quizás comprenderlo, ¿verdad? Comprenderlo bien, identificarlo y desarrollarlo, o sea, poderlo poner al servicio de la iglesia y de sus semejantes. También busca desarrollar el crecimiento espiritual por medio de un pastoreo del individuo, de la comunidad de la iglesia, de la ciudad, del estado y del país. El crecimiento espiritual es sumamente importante y eso nos lo va a dar en el estudio que tengamos nosotros de la palabra de Dios. Entonces,
Por eso es que es muy importante la enseñanza, que ese componente debe estar presente en los grupos pequeños y es fundamental para la edificación de todos los miembros del grupo, y ese se va extendiendo cada vez más a otras esferas. Desde el principio fue el plan de Dios usar al pueblo en pequeños grupos para el desarrollo espiritual de este. Y podemos ver un ejemplo en Éxodo capítulo 18, versículo del 13 al 21. Solo quiero ver la hora, ya casi vamos, vamos a adelantar un poquito más. Vamos a leer esto rápido. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés le tocaba ser de juez ante todo el montón del pueblo de Israel, que creo que eran como 1 millón o algo así. No recuerdo el dato ahorita. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés tenía claro toda la ley, o sea, todas las ordenanzas, los estatutos de Dios, lo tenía presente en su mente, y no había discipulado a otros como para que le pudieran ayudar, sino que a él solito le tocaba hacer todo: liderar, enseñar, juzgar. Perdón, no enseñar, liderar y juzgar. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y les enseña y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Ahí está dando una clave muy importante, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, porque él era sacerdote de Madián. Era algo como pagano, ¿verdad? Pero él llegó a un punto en unos versículos anteriores, creo, eh, o en otro pasaje porque este creo que es, quiero ver, Éxodo, creo que en Deuteronomio, no me acuerdo, pero él da a entender o sea, a, muestra la idea de que Dios es supremo, es mayor que todos los dioses, dice. O sea, él reconoce a Dios, a Jehová, como Dios supremo, como que él es el único. Entonces, muy seguramente, inspirado por el Espíritu Santo, le dio este consejo que estaba correcto. Eh, Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Eso es muy importante para un tema de justicia, de ser juez, para no aceptar cohecho o soborno. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí estaba prácticamente formando esos grupos, desde el más grande a cada vez más pequeños, para poder eh, ser ellos discipuladores, o sea, ser líderes de esos grupos con el conocimiento adecuado de todas las palabras, de todas las leyes, ordenanzas, estatutos de Dios. Y de esa forma, pues se iba aprendiendo entre todos la palabra de Dios, y se llevaba un mejor control y etcétera. O sea, de eso pues lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento también. En Hechos, la iglesia primitiva se ve en el plan de Dios cuando los cristianos, por causa de la persecución de los césares romanos, se reunían. Y estos se reunían en casas de familia o en el templo. Ya lo habían visto anteriormente varias veces. Aprendían la doctrina, compartían el pan, tenían comunión los unos con los otros, hacían obra de evangelismo y oraban. Cosas que ya lo vimos, y esto ya lo leímos, Hechos capítulo 2, versículos de 42 a 47. En los grupos pequeños sí es posible desarrollar una verdadera administración mutua, como nos manda la Biblia, para la edificación de los miembros. Entonces, aquí vemos algunas de las cosas de la administración y edificación mutua que podemos ver en los grupos pequeños. Por ejemplo, saludarnos los unos a los otros, y esto lo podemos ver en múltiples cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo es un beso como en la mejilla.
Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Ese saludo pues de unos a otros es fundamental, es parte de la educación también y de las buenas costumbres. Conocernos y amarnos unos a otros. Obviamente el contexto de esa época pues habían ósculos, ¿verdad? Y en nuestro tiempo pues y en nuestra cultura no es muy común eso, ¿verdad? Pero sí, un saludo sí es fundamental, o sea, saludarse. Conocernos y amarnos unos a otros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Nos insta a poder amarnos unos a otros. Orar y confesar las ofensas los unos por otros. O sea, orar unos por otros y confesar las ofensas. Y no en un contexto como lo dicta la iglesia tradicional, ¿verdad? Sino en un contexto de que es bueno que uno pueda hablar con otros sobre las situaciones que uno, tal vez no todo, pues, pero sí algunas cosas de pecado que uno tiene, porque uno puede ser exhortado, motivado, animado a poder sobrellevar esa situación. Y bueno, y es bueno, eh, hace catarsis en uno. Entonces dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Exhortaos los unos a los otros. En Hebreos capítulo 3 versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario que uno esté pendiente de los demás hermanos y poderle dar palabras de aliento para que puedan salir adelante y que puedan arrepentirse de sus pecados también, que puedan tomar otra dirección o poder recibir la guía necesaria para poder sobrellevar una situación. Entonces la exhortación unos a otros es importante. Llevar las cargas los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ahí nos dice directamente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Los miembros aprenden a orar eficazmente desarrollando el don de la intercesión. El orar por otros es sumamente importante y se animan a orar más al escuchar los testimonios de cómo Dios contesta las oraciones. Podemos ver testimonios de los mismos hermanos de que la oración fue respondida y eso pues hace motivar a los demás para que puedan seguir unánimes en oración. Aprendan a orar los unos por los otros y a no depender de que solo el líder lo pueda hacer. Todos tienen que aprender a desarrollar esa relación con Dios en oración y a la edificación mutua. Al llevar las cargas los unos a los otros, los miembros no solo orarán en la reunión familiar, sino en sus casas continuarán intercediendo. Bien, como comentario final, uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es la desintegración familiar y eso pues cada año pues es peor y en todo el mundo, no solamente en nuestro país. En los grupos pequeños se cultivan los valores familiares, logrando mayor comunicación en el círculo familiar. Porque quieras o no, aunque hubiera un miembro de la familia que no es creyente, llegando las personas, los hermanos a la iglesia, al grupo pequeño, a la casa, ellos ven de primera mano el testimonio de ellos, cómo se tratan y las cosas que hablan, y eso de alguna forma va calando en el individuo. También hay una mayor oportunidad para alcanzar a los miembros incrédulos del hogar que recibe al grupo, rompiendo así las barreras ocasionadas por la diferencia de creencias. Bien, hermanos, eso es con respecto a esta lección. No sé si alguien tiene preguntas o algo que aportar también, algún comentario.